Pero hoy el Señor me dijo, no, vamos a ver algo. Y yo creo que el Señor siempre está ahí en el momento justo. Porque, estaba la alabanza y parecía que estaban celebrando el día de la muerte del Señor Jesucristo. Santo. Entonces le digo, vaya, sáquelo. Y sale de su banca y se queda. Santo. Pues, ¿qué se piensa? ¿Por qué me sacan de mi banca? Si no sales tú solo, hermano, tienes que animarte para que salgas. Pero aún así te sacan y ahí estás parado. No. Es tiempo de que tú entiendas que en el Señor eres libre. Amén. No, nomás tres son libres. En el Señor eres libre. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios, y si eres libre, ¿por qué te sientas avergonzado? Si dijeron la vergüenza es del diablo, y tú te sientes avergonzado porque te miren danzando, porque te miren cantando para el Señor. Santo. Yo me acuerdo cuando recién empezamos, hermano, le digo que este varón estuvo conmigo ahí, y nadie sabíamos tocar. Todavía no sé, ¿verdad? Pero él era... A ver, véngase. Vamos a ver. Véngase. A ver. Aleluya. De las viejitas pero bonitas. ¿Listo? Aleluya. Amén. Y así empezamos con este varón, ¿verdad? Y fueron muchos hermanos, así como usted ahorita está sentado ahí con sus hermanos unos con otros. Ahora yo tengo el privilegio de que él pues asista y yo soy el pastor de una iglesia, imagínense, gloria a Dios. Y así yo espero algún día ir a su congregación, y no nada más a la de usted también. Amén. Pero eso lo vamos a lograr cuando tengamos bases correctas. Cuando, si usted le tira a ser líder, a ser pastor, a ser apóstol, profeta de una iglesia o algo, tenga primeramente en cuenta algo. El ser humano no es perfecto. Y donde hay humanos, todo se echa a perder. Más cuando llega la suegra. Ni se diga. Pero donde estamos los seres humanos tenemos la mala costumbre de echar todo a perder. Dice, estábamos recordando hoy en la mañana con los líderes cómo cuando Dios creó el mundo y todo eso, cómo lo creó y cómo nos hizo a nosotros, inclusive para que estuviéramos fuertes, vigorosos y a los 100 años llegar con fuerza y todo. Pero ahora nos miran y tenemos 60 y parece que ya no podemos, ¿verdad? Los niños de 10 años hoy dicen, ando bien cansado, mami, papi. Y uno dice, ¿de qué te cansa? Y luego llegamos a los 30, a los 40 y ya no nos podemos mover. Uy, vieja, sóbame, ponme un parche de Icy Hard, porque... Y andamos queriendo buscar vitaminas y minerales y proteínas por todos lados. Y estamos recordando hoy en la mañana cómo Dios cuando creó al hombre, le dio a comer puras plantitas. Pero como el hombre se volvió bien carnal, quiso carnita. Y entonces empezamos a comer cosas que Dios no nos dio para comer. No piense que yo soy vegetariano, no, de ninguna manera. Reprendo, el Señor ya me dio permiso de comer carne. Pero sí, cuando el Señor nos hizo, yo me quedé pensando en esto, porque yo dije, bueno, ¿por qué si antes con comer puras plantas la gente permanecía bien fuerte? Precisamente por eso, porque hemos degenerado todo lo que Dios creó y lo hemos hecho a nuestra manera. ¿Cierto? A nuestra manera. Queremos todo como nosotros lo queremos, cuando queremos y dónde lo queremos. Estábamos estudiando esta mañana lo que era cuerpo, alma y espíritu. Y cómo hemos corrompido nuestros cuerpos, nuestra alma y hasta nuestro espíritu. Santo. Pero hoy, por favor, acompáñenme con su Biblia en el libro de Lucas. Aleluya. Capítulo 24, y hoy sí vamos a leer la Biblia, por si no ha hecho su devocional durante la semana. Ahorita lo vamos a hacer, después de que acabemos estos versículos. No se me quede leyendo la historia, por favor, eso hágalo en su casa.
Aquí nomás leemos lo que vamos a leer para entrar a la palabra. Amén. Amén. Lucas capítulo que dimos, 24. capítulo 24, el versículo. No digo. Bueno, está atento entonces. ¿Estamos ahí? Amén. Capítulo 24, versículo, vamos a empezar desde el versículo 13. Ponga atención, le voy a leer toda la historia y después nos vamos a ir deteniendo para reflexionar en la palabra de Dios. Dice la siguiente manera, 24:13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Por curiosidad, hermanos, ¿alguno de ustedes se ha interesado qué quiere decir Emaús? Pues para qué, hermano, pues ahí dice Emaús. Me suena como Amaos. No, Emaús quiere decir fuentes de aguas termales, o sea, en otras palabras, fuentes de aguas tibias. Fuentes de aguas tibias. Ponga atención porque el Señor nos va a revelar muchas cosas a través de estos pasajes bíblicos. Dice, fueron a una aldea llamada Emaús, fuentes de aguas que estaba asentada a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban de lado. Los ojos de ellos estaban de lado, para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? Ellos le respondieron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que decían de él. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Quiero que ahora, como leímos tan rápido, usted lea la historia en su casa y encuentre la revelación que Dios le va a dar en este día. Amén. Amén. Primeramente quiero que entienda, y nuevamente le vuelvo a repetir, la ciudad se llamaba Emaús, fuentes de aguas tibias.
Y la ciudad en realidad era una ciudad repleta de soldados romanos que ahí vivían porque trabajaban todos eran soldados romanos. Y esa ciudad estaba repleta de soldados romanos que ahí vivían. Y era una ciudad fúnebre, era una ciudad deshonesta, era una ciudad de malvados. Pero Jerusalén, sin embargo, hasta hoy día sigue siendo, y le llaman a Jerusalén el reloj del mundo. Jerusalén era el lugar del poder. Inclusive el Señor Jesucristo exhortó a los apóstoles y les dijo: no os vayáis sino quédense hasta que sean investidos de poder. Amén. Jerusalén, la ciudad del poder, la ciudad de la victoria y la gloria, y Emmaus, la ciudad de los inconversos, la ciudad de los malos, la ciudad de los tibios. Ahora quiero entrar en la palabra, porque Dios te va a hablar a tu corazón en este día. Hay muchas veces, hermano y hermana, que el Señor manda a las personas a ciertos lugares, a cumplir misiones, a ciertas iglesias, a estar en su iglesia, pero sin embargo nosotros muchas veces llegamos en el momento de la desesperación, lo que le había pasado a estos dos discípulos que iban rumbo a Emmaus. ¿Por qué iban rumbo a Emmaus si los demás estaban congregados y reunidos? ¿Dónde está mucha gente este día? Que sería el día consagradísimo si siguiéramos la Escritura y la palabra de Dios. Nos manda inclusive, yo le digo a los jóvenes, me decían en este paseo que tuvimos, me comentaba alguien de los jóvenes: pastor, ¿y si yo quiero estudiar? Pues estúdiame. No puedo, que voy a la iglesia y trabajo. Pues deja la iglesia, no importa, pero no dejes el día del Señor. Amén. Estudia lo más que puedas, prospérate lo más que puedas, pero guarda y santifica el día santo del Señor. El domingo no lo comprometas por nada. Podrás faltar a las enseñanzas, podrás faltar entre semana, pero el día del Señor no lo comprometas por nada, porque el Señor no dijo ve todos los días a la iglesia, pero el Señor sí dijo guarda el día de reposo. Ay, pastor, pues ya no voy a venir, porque pues al cabo con que venga el domingo estoy bien. No, ¿quién te dijo eso? ¿Tienes un propósito? ¿Tienes en tu mente una meta que alcanzar? Sí, quiero ser millonario, tener un carro. Te vas a morir 10 veces y nunca vas a ser millonario. Porque la hipocresía y la avaricia por el dinero te van a apartar del Señor. Y el único que te puede dar vida eterna es Dios, Cristo Jesús. Amén. Pero si tú tienes un deseo en tu corazón, eres una persona joven, hermano, échale todas las ganas del mundo a los estudios primeramente. ¿Por qué? Porque mientras tú estudias, tu papá y tu mamá, mira, estamos orando, te estamos protegiendo, te estamos cuidando. Haz caso a tu mamá y a tu papá, como dice el patito Juan. Obedece a tu mamá, obedece a tu papá, y verás como el Señor larga vida te dará. Pero si tú eres un rebeldito que no estudia, no nada, y quieres andar por ahí en las calles, el diablo te va a agarrar y te va a hacer como no te imaginas. Y vas a hacer sufrir a mamá, vas a hacer sufrir a papá, y como dice el patito Juan, no, tenemos que enfocarnos, hermanos, que ya estamos adultos, tenemos que enfocarnos, tenemos que mirar cuáles son nuestras perspectivas. Mucha gente dice, ay, mucha iglesia, voy los domingos, ahí el pastor me tiene como 3 o 4 horas, ¿por qué piensa que tengo su tiempo? Que no. Bueno, ¿qué me vienes a dar a mí el tiempo? ¿Qué? Vienes a dárselo a Dios, amén. Vienes porque es día de reposo, vienes porque es día de guardar para el Señor. Y si estamos aquí, estamos compartiendo juntos. Yo estoy aquí como pastor y tengo el derecho y la obligación de venir a enseñarte, pero no vienes porque me vengas a ver a mí. Si vienes a verme a mí, mejor invítame a un buen restaurante y con mal gusto te veo. No, pero si estamos aquí es porque venimos, porque nos queremos congregar para escuchar todos juntos la palabra de Dios, pero no seamos oidores, sino hacedores. Amén. Amén. Pastor, entonces usted quiere decir que no lo venga a ver. No, a mí no me venga a ver. Venga a ver al Señor, venga a ver su obra, venga a escuchar la palabra de Dios. Porque si me viene a ver a mí, cuando yo diga algo que no le gusta, le va a doler y me va a odiar. Pero si me viene a ver a mí, pero con mira de ver al Señor, con ganas de escuchar a Dios, con ganas de que sea yo solamente el vínculo que Dios usa para hablar a su vida, entonces me va a amar, aunque yo le tire de guantadas por abajo. Porque va a decir, es de parte de Dios. Entonces me va a amar, pero si usted me mira de la perspectiva diferente, me va a odiar, y yo no quiero que me odie porque yo lo amo. Amén. Aleluya. Amén. Estos dos discípulos, en vez de estar congregados, se fueron a contar huevitos a Emmaus. Imagínense, en el día de la resurrección del Señor, era ya el 3er día, y esto pasa con muchos cristianos alrededor de todo el mundo, no en esta iglesia, alabado sea el Señor. Pero eso pasa. ¿Por qué? Porque llega el momento en que los cristianos, estoy aprendiendo una cosa nueva, después se da cuenta.
Llegamos, sí, es que cuando uno le echa a la iglesia, uno se ponen en contra y ya no vienen. Pero cuando decimos en otras iglesias, dicen, no, aquí me quedo, aquí no pasa nada. Eso lo estoy aprendiendo apenas. Pero en las otras iglesias, cuando llega el momento de la desesperación, ponme mucha atención, esto va a hablar a tu vida. Llega el momento de la desesperación, de la angustia, de la decepción, sobre todas las cosas. ¿Cuántos de aquí han estado decepcionados alguna vez? Amén. Amén. ¿Y los demás son mentirosos o qué? A ver, yo espero que te levantes. ¿Cuántos de aquí han estado decepcionados alguna vez? El Señor Jesucristo tuvo que alzar los números. ¿Usted cree que Él no se decepcionó? Sí, todos nos decepcionamos. ¿Y sabes qué? Para ser más honesto y más directo, no te decepcionas simplemente de la vida, de la mujer, porque dices, ay, que suegrita me viste, desgraciado. ¿Verdad? No te decepcionas solamente de eso, te decepcionas de Dios. Santo. 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 Tres honestos nada más. Señor, haznos honestos, por favor. Yo te pido con todo mi corazón, dale honestidad. Pero nos decepcionamos hasta con Dios. Llega el momento, hermanos, que nos dan ganas de decir, por favor, tira la toalla. Santo nuestro Señor. Pero hay momentos que nos dan ganas de tirar la toalla, que nos decepcionamos. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando todos están congregados, cuando todos están en la reunión, andas por allá en el valle de Emaús, juntando huevitos, andas por allá adorando a la Virgencita Santa, que no sé qué. Reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Si tienes a alguien a quien adorar, ahora Dios, que es el único que te da vida, te da poder, te da todo, porque Él es el creador. Él creó a la Virgencita y más que al pueblito, al conejito. Solo hay un creador, aleluya. Amén. Que la Virgen del Carmen de Zapopan, de Guadalupe. ¿Qué tanta virgen? De verdad quisiera yo que ver si es cierto o no. Hoy en día es tan difícil, dice un predicador en la radio. Hoy en día, dice, no es ni un predicador, es un comentarista de noticieros. Y dice, pareciera ser que hoy en día es más importante conservar el celular que la virginidad. La primera vez que yo lo escuché dije, ¿qué razón tiene este inconverso incircunciso? Pero ¿qué razón tiene? Híjole, no se te haya olvidado la Biblia porque vienes entrando a Lincoln y pues es la Biblia ahí. Pero se te olvida el celular, vieja, devuélvete, ¿no? Santo, reprendo mi celular, no lo traigo. Y ahí vas para atrás desde ya casi entrando a la iglesia, mi hermano. ¿A cuánto les ha pasado? Santo. Santo. Aleluya. Aleluya. Pero llegan momentos en que estamos decepcionados del mismo Dios y nos pasa lo que le pasó a estos dos. Discípulos. A estos dos. Está la congregación, hermano y hermana, y aquellos como están decepcionados prefieren irse a ver qué encuentran por otro lado. ¿Sabes qué le pasó a Pedro, hermano? Pedro se decepcionó tremendísimamente muchas veces. Además, Pedro, hermano, aquel que el Señor Jesucristo le dijo, y aquí te entrego las llaves. ¿Sabes qué hizo Pedro? Cuando llegó el momento de la decepción, espérate, todavía no llego ahí, tal vez todavía no toco el hueso sabroso de tu vida, pero a Pedro, hermano y hermana, fue uno de los más atrevidos, más dedicados, pero a la misma vez uno de los más criticados, uno de los más... Imagínate, hermano y hermana, si tú aquí te enojas con el hermano, que porque te dijo, oye, no, pues que hoy no me dieron de comer, no me dieron de beber, pues trabaja, y verdad que te dan. Pero imagínate, si aquí te sientas cuando un hermano le dice, ay, ahora a la pastora se le cayeron los chinos con el paseo, no sé qué. Y la pastora, pues ahí toda empieza a decir, ay, la hermanita, ¿por qué me está criticando? Ya viste las cejas, ella ni tiene, que bla, bla, bla. Y se vuelven una guarida de lobos y ladrones y no sé qué más dijo el Señor Jesucristo. Ahora, pon atención en esto. A Pedro, mi hermano y mi hermana. ¿Okay? Tú que dices, no, yo soy el líder, el que más le echo ganas, el que le seco el sudor al pastor, el que le doy morado y todo. Pon atención. Cuando cometes una falta o cuando te sientes mal y empiezan a hablar de ti. Santo. ¿Qué pasó con Pedro?
pero era el más acá, más alta. Pero pasó que negó al Señor. Pedrito. Y apenas le regaba, ¿y tú qué hablas? ¿Tú negaste a Cristo? Yo no sé si Dios te está hablando, pero a mí me habló. ¿Y tú qué, Pedro? Pues si tú corriste. Y lo peor es cuando nos queremos defender, ¿no? Sí, pero yo estaba ahí con el Señor, yo me bajé de la barca, sí, pero lo negaste, es hipócrita. Y Juan, ¿y tú qué? ¿Por qué me dices a mí dónde estabas? El discípulo amado. ¿No estabas ahí en la cruz? Cuando llegaron a prenderlo también te fuiste, Juanito. Échale ganas de tú y me corriges a mí. Oh. Y llegó el momento de la decepción de estos dos varones. ¿Y sabes qué hicieron? Vámonos a la otra iglesia. Dijeron, aquí ya no tenemos nada que hacer. El varón perdió la dirección de Dios. En otras palabras, dicen los dos discípulos, ya Cristo se murió. El Mesías que queríamos el que nos iba a liberar, se murió. ¿Y qué hicieron? Cayeron en la derrota. Cayeron en la decepción, en el sufrimiento, sus almas acongojadas, ya no tenían esa perspectiva, ya no tenían los ojos puestos en Cristo, se les había olvidado lo que les habían enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se les había olvidado, hermano y hermana, los milagros y las maravillas que hacía el Señor Jesucristo. Se dieron la vuelta, literalmente se dieron la vuelta y empezaron a caminar en sentido opuesto a donde tendrían que estar. Porque quiero que me sigas bien lo que dice la palabra de Dios. Ellos se habían ido a Emaús, fuentes de aguas tibias. Dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Iban hablando todas aquellas cosas que habían acontecido. Muchas veces está la gente, no en esta iglesia, no de la otra, están en la iglesia, están asistiendo a la congregación. Es más, ellos mismos hablan de la palabra de Dios entre ellos. Pero una vez que se van, hermanos, se les olvida quiénes son. Y estos iban platicando entre sí. Y muchas veces piensas que porque están en una iglesia, muchas veces piensan que porque están hablando de Dios, soñando de Dios y todo, piensan que su corazón está latente y piensan que están haciendo las cosas bien solamente porque van a la iglesia y reciben la palabra. No es suficiente con recibir la palabra. No es suficiente con recibir la palabra. ¿De qué te sirve si yo te doy una semilla, hermano, y la mantienes en tu mano? No va a hacer efecto para nada. Tienes que plantarla para que eso dé fruto. Y tienes que cuidarla por sobre todas las cosas si quieres que dé un buen fruto. Porque si no, no va a dar nada. Estos dos hombres, hermano y hermana, llegaron en el momento de la decepción. Yo no sé cuántos de ustedes, como yo le dije, se han decepcionado hasta con Dios. El momento de agarrar todo y tirarlo y botarlo y decir, ya no quiero más nada con Dios. Y más todavía. Porque eso es el trabajo del diablo, hacerte que te sientas así. Pero más todavía, cuando dejas de orar, dejas de congregar y te tiras, hermano y hermana, a creer lo que los demás están hablando. Y dices, ya perdió la ruta este varón, me voy a ir porque ya no hay nada que hacer. En ese momento se estaba refiriendo a Cristo Jesús. Ellos lo vieron morir en la cruz del Calvario, lo vieron que lo bajaron, lo vieron que lo enterraron. Y dijeron, ya no hay más. La esperanza que teníamos de que este era el Mesías, de que este era el que nos iba a libertar de la cautividad, se ha esfumado. Volvemos a nuestra cautividad. Eso es lo que el diablo te hace. Eso es lo que el diablo le hace a la mayoría de la gente. El diablo viene y es experto en decirte, ¿a poco crees que ya estás limpio de pecado? No, si Dios no espera que estés totalmente bien holy, que camines con una bata blanca por las calles y que le digas, no me toques porque todavía mi cuerpo no es glorificado. El Señor no espera eso de ti. La palabra inclusive nos dice, aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Los mentirosos son hijos del diablo. O sea, en otras palabras dice, si tú tienes pecado y dices que no tienes, eres un mentiroso, eres hijo del diablo. Porque el Señor nos espera limpios y con una conciencia brillante que nos salgan por aquí a aureola. No, el Señor no espera. El Señor conoce tus debilidades. El Señor conoce hasta cuántas veces te has decepcionado
Nunca haría eso. Lo mismo dijo Pedro, contigo hasta la muerte. Porque pues si no lo sabes, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante dice: y aquel que comete pecado conscientemente es como si le pisoteara la sangre del Hijo de Dios y confrontara al Espíritu de gracia. Cuando está cometiendo un pecado por conscientemente, porque quieres, hablamos hoy, cuerpo, alma y espíritu, como muchas veces nuestras almas manejan tres esferas de nuestro ser, pero lo que más maneja son nuestros sentimientos. Tu alma lo que más maneja son tus sentimientos. La mayoría de nosotros hacemos lo que nuestros sentimientos nos dictan hacer, el cómo comportarnos. Estos dos varones empezaron a hablar entre ellos, y porque estaban congregados decían que eran cristianos. Mira, hay muchos tipos de cristianos en las iglesias. Además, aquí enfrente tenemos unos que son sabatistas del séptimo día. Hay otros cristianos que son bautistas. ¿Por qué tanto? Por la reforma. La reforma te forma. Bueno, que nos forme la palabra de Dios. Amén. Amén. Estos dos empezaron a hablar del Señor, pero iban en la dirección equivocada. Mi pregunta para ti en este día es: ¿hacia dónde estás caminando? ¿Tienes una dirección? ¿Tienes un propósito en tu vida? Hermano y hermana que estás aquí, yo te pregunto hoy a ti: ¿con qué afán viniste hoy a la iglesia? ¿Qué te trajo hoy a la iglesia? Hermano y hermana, si te trajo solamente a venir a escuchar un sermón más, estás equivocado. Hoy es un día bien especial, que nos debería de motivar a todos nosotros, hermano y hermana, a querer estar siempre en la presencia de Dios. Hoy es el día que el Hijo de Dios resucitó. Amén. Por el cual se cumplieron todas las promesas que estaban escritas aquí en la Biblia acerca de su muerte y resurrección. Él mismo, cuando lo encontró, le dijo: ¿de qué platican? ¿Acaso no sabes que la Biblia dice que eso tenía que suceder de esa manera? Dice la palabra. Iban caminando y iban platicando entre sí. 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿quién? Jesús mismo Se acercó y caminaba Con ellos. Pon atención en el 16. Mas los ojos de ellos estaban Velados. ¿para qué? Para que no te conocieran. Mira, pon atención en esto. Hay muchas ocasiones que cuando estamos decepcionados, que cuando estamos caminando en la calle de la amargura, Jesús mismo viene a nuestras vidas. Espérame, pastor, que Jesús no está en el cielo. ¿Y quién piensas que está aquí con nosotros? Su Santo Espíritu, pastor. Su Santo Espíritu. No, mi hermano, mi hermana, estás bien equivocado. Si tú no puedes ver a Jesús en la persona que está a tu lado, estás bien mal. Ay, no, pastor, pero yo creo que Jesús está así de feíto. Yo lo miro a usted y... No, hermano y hermana, estás viendo al hombre equivocado. Porque si tú en verdad tuvieras a Jesucristo en tu corazón, cuando tú ves a una persona, tú podrías ver el amor que resalta a esa persona de Cristo Jesús. Aleluya. Yo enseñaba a los líderes de una iglesia y el pastor, inclusive cuando escuchó, me criticó. Entré a mí, igual me dijo después, me dice: ¿sabes qué, pastor? Cuando tú empezaste a hablarle a los líderes de eso, dije: este está loco, lo voy a parar, porque esto no está bien, es antibíblico. Porque yo le dije: antes de servirle a Dios tienes que servir al hombre. Dice: pero algo me redarguyó en el corazón que te dejara 5 minutos más. Y cuando yo expliqué por qué antes de que le sirvas a Dios tienes que servir al hombre, porque la Biblia dice que si tú no le sirves al que ves, ¿cómo le puedes servir a Dios? Si tú no amas al que te ama, al que está a tu lado, ¿cómo vas a amar a Dios? Odias a tu suegra. Uy. Bueno, ahí un poquito, ¿no? Pero no amas al que está a tu lado. No puedes amar a tu primo, a tu hermano, Es que como pastor son incircuncisos, precisamente. Deja que vean el amor de Dios en ti. Amén. Es que, pastor, usted no conoce a mi suegra. Si quiere ir a vivir a mi casa, pagar un departamentito, ayuda. Si soy capaz hasta de trabajar overtime al pastor para ayudarme, que no se vaya. ¿Tú crees que le estás demostrando amor? Santo. Pero pastor, es que usted no conoce a la hermana Edith. ¿Quién sabe quién es su hermana? Usted no conoce al hermano Juan. Usted no conoce al hermano Pedro. Yo no lo conozco, pero tú sí. Sí, por eso le digo, pastor, que usted ve ese varón. No. Calla. Demuestra quién eres tú. La palabra del Señor dice: ¿de qué bien te hace a ti amar al que te ama? Santo.
Porque si amas al que te ama, lo estás amando porque te ama. No estás amando con el amor de Dios, con el amor ágape. Estás amando con un amor filos, un amor entre dos de intereses, es el amor filos. Un amor que amas porque te amas, porque hay una conveniencia para amar a esa persona. Pero ¿y qué pasó con el amor ágape? Por eso dicen, ay sí, pastor, yo tengo mucho amor. Yo amo a todos, hermanitas.